por las intenciones de Irene, Porfirio, Aldo y Guadalupe, por la salud física y espiritual de Valeria, Iván, Alex, familia Paoli Ruiz, familia Lataza Riveros, familia Torales Galeano, familia Riveros Martínez, Emma, Eulalia, Victoria, Darío, Eva, Claudelino, Osvaldo, Irene, Ramón, Miguel Ángel, Tiburcia, Domingo, Marcia, Ramona, Carlos, Mercedes, Nilda, Luis, Bernarda, Estela, María del Carmen, Matías, Guadalupe, Aldo, familia Cuenca Rivas, Francisca y familia, Estela y familia. Por nuestros hermanos difuntos, Críspulo, Ángela, Pablo, Gerardo, Pablo de la Cruz, Araceli, Montserrat, Budelia, Gerardo, Hermógenes, Avelina, Bernarda, Lucía, Clara, María de los Ángeles, Clarita, Federico, Pantaleón, Inocente, Lisandro, Estela, Marciano, María Josefina, Pascual, Mirta, Erenia, Alcides, Hermógenes, Claudia, Arsenia, Susana Paola, Francisco, Leónida, Flora, Tiburcia, María, Pompeya, Obdulia. Nos reunimos hoy para abrir el corazón al Señor que nos acompaña y fortalece. Venimos con nuestras alegrías y nuestras luchas, con lo que somos y tenemos, para ofrecer a Dios y permitir que su palabra ilumine nuestro caminar. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante cantando. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vaya yo te seguiré. Te seguiré, Jesús. A donde vaya yo te seguiré. Pues contigo quiero estar. Por tu reino trabajar. Parecerme mucho a ti. Junto a ti quiero vivir. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vaya yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vaya yo te seguiré. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Santa Elena! Un fuerte aplauso para todos ustedes. Y especialmente porque hoy tenemos muchas intenciones. Lo primero que vamos a agradecer a Dios es el cumpleaños de Humberto. ¿Quién va a Humberto? Humberto. No, es nuestro guitarrista. Un fuerte aplauso para Humberto. Bueno, entonces después todos estamos invitados a su casa, ¿está? El asadito. Bueno, muy bien, felicidades a Humberto, un año más de vida, agradecer a Dios. También demasiado importante hoy estos jóvenes que vienen aquí y agradecen la graduación, porque ellos pues dicen, por fin nos liberamos del colegio y no saben que ahora van a comenzar a estudiar, ¿verdad? Ahora recién comienza la universidad, así que queridos jóvenes, a ver, vos Lucas, ¿quién es Lucas? Primero Lucas, ¿no vino? Todavía no llegó, ya vamos a tarde hoy, espero que no llegue así a la universidad. Lucas, Anthony, tampoco llegó, de bárbaro. Javier, ahí está. Bueno, Javier le conozco yo. Briana, ahí está Briana. Dulcecita. Marcelo también. Luca, ahí vos sos Luca. Y Mauricio, que tampoco vino todavía, ¿verdad? Ya llegará, esperemos que la universidad llegue a tiempo. Pero Pepe, doña, perdonamos, ahí la profesor Cuera por lo menos 0 al cuadrado le va a poner. Así que ustedes jóvenes, felicidades para ustedes. Bueno, un fuerte aplauso para ellos. Hoy
Ellos son graduados del colegio del SEC, entonces terminan así, secundario, y ahora ya se preparan para el terciario. Y bueno, y también queremos rezar como siempre a través de nuestro canal. Fíjense que Ñandeyara Ñe'e, como siempre, nos acompaña con esta Eucaristía. Más de 350.000 personas en este momento están unidas, y no solo aquí, ¿verdad?, sino que en todo el Paraguay. En todo el Paraguay siempre recibimos los mensajes y los pedidos también para rezar por las intenciones. Hoy rezamos por la salud de Elodia y Teresita Lefebvre, que piden oraciones a través de Ñandeyara Ñe'e, de toda nuestra comunidad. Y también recordamos la muerte, 32 años, de Ramona. Ramona es tu mamá, ¿verdad? Ahí entonces, de nuestro colaborador también aquí en la comunidad de Santa Elena. Bueno, con todas estas intenciones y aquellas que ustedes tienen guardadas también en su corazón, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante Jesús. Oré por Yahú. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que siempre nos escuchas en nuestras aflicciones, hoy enséñanos a reconocer y agradecer los beneficios de tu inmensa bondad y amarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas por lo que hemos recibido en estos años de formación, especialmente para nuestros jóvenes que hoy se gradúan: Lucas, Anthony, Javier, Rayana, Dulce, Marcelo, Luca y Mauricio. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de hoy nos invita a revisar cuánto estamos dispuestos a confiar en el Señor y a recordar que Él espera que hagamos fructificar los que nos ha confiado, nuestra fe, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro amor. Escuchemos con atención. Lectura del segundo libro de los Macabeos. Fueron detenidos 7 hermanos, junto con su madre. El rey Antíoco, flagelándolo con azotes y tendones de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Incomparablemente admirable y digna del más glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, soportó todo valerosamente, gracias a la esperanza que tenía puesta en el Señor. Llena de nobles sentimientos, exhortaba a cada uno de ellos, hablándoles en su lengua materna, y animando con un ardor varonil sus reflexiones de mujer, les decía: yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis entrañas. No fui yo la que les dio el espíritu y la vida, ni la que ordenó armoniosamente los miembros de su cuerpo. Pero sé que el Creador del universo, el que plasmó al hombre en su nacimiento y determinó el origen de todas las cosas, les devolverá misericordiosamente el espíritu y la vida, ya que ustedes se olvidan ahora de sí mismos por amor de sus leyes. Antíoco,
pensó que se estaba burlando de él y sospechó que esas palabras eran un insulto. Como aún vivía el más joven, no solo trataba de convencerlo con palabras, sino que le prometía con juramentos que lo haría rico y feliz si abandonaba las tradiciones de sus antepasados. Le aseguraba a sí mismo que lo haría su amigo y le confiaría altos cargos. Pero como el joven no le hacía ningún caso, el rey hizo llamar a la madre y le pidió que aconsejara a su hijo a fin de salvarle la vida. Después de mucho insistir, ella accedió a persuadir a su hijo. Entonces, acercándose a él y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna: «Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé 9 meses en mis entrañas. Te amamanté durante 3 años y te crié y eduqué, dándote el alimento, hasta la edad que ahora tienes. Yo te suplico, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada, y que también el género humano fue hecho de la misma manera. No temas a este verdugo, muéstrate más bien digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que yo vuelva a encontrarte con ellos en el tiempo de la misericordia». Apenas ella terminó de hablar, el joven dijo: «¿Qué esperan? Yo no obedezco el decreto del rey, sino las prescripciones de la ley que fue dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios». Palabra de Dios. Mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escóndeme a la sombra de tus alas, porque tu justicia contemplaré tu rostro, y al despertar me saciaré de tu presencia. Me saciaré de tu presencia, me saciaré de tu presencia, Señor.
aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo: un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura de rey y regresar enseguida. Llamó a 10 de sus servidores y les entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndoles: háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir: no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió. Ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo: tú estarás al frente de 5 ciudades. Llegó el otro y le dijo: Señor, aquí tienes tus 100 monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que has sembrado. Él le respondió: yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero al banco en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 100 monedas y dénselas al que tiene 10 veces más. Pero Señor, le respondieron, ya tienen 1000. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlo aquí y mátenlo en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, y sobre todo me dirijo a estos jóvenes que hoy agradecen a Dios el haber cursado. Primero tienen que ser muy agradecidos ustedes jóvenes con sus padres. Bueno, vos sos Luca, levanten la mano. ¿Quiénes son los padres de Luca? Ahí está, un fuerte aplauso para ellos que se han esforzado entonces. Bueno, vos sos Javier. ¿Quiénes son los padres de Javier? ¿Dónde está? Ahí está, un fuerte aplauso también para los padres de Javier. Bueno, entonces acompaña a su hijo. Vos sos, Briana, nombre así, lento la anderera. ¿Dónde están los padres de Briana? ¿Dónde usted consiguió el nombre para su hija? Briana. Bueno, vos sos, Dulce, Dulce, como la ira. Bueno, ¿quiénes son los padres de Dulce? Ahí está, un fuerte aplauso también para la mamá. Bueno, y vos sos Marcelo. ¿Dónde están los padres de Marcelo? Allá están, un fuerte aplauso entonces. Bueno, estos son los que están presentes, ¿verdad? No vinieron, los otros todavía no llegan. Usted me dijo va a llegar más tarde, pero no voy a ir. O sea, antes que después de esta medianoche me voy a ir. Bueno, fíjense qué importante, queridos jóvenes, lo que ustedes hoy están agradeciendo a Dios. Y parece como siempre la palabra de Dios viene anillo al dedo. Porque no sé si escucharon bien la primera lectura. Justamente una mamá que tiene 7 hijos. Y dice que el rey Antíoco es el momento histórico que sucedió en Israel, ¿verdad? En que los griegos habían entrado, invadido, entonces Israel. Y entonces querían cambiar toda la cultura, querían cambiar toda la religión, todo. Bareteme, el rey Antíoco, sanguinario. Pero sin embargo, ahí surge una revolución, ¿verdad? Son los macabeos que luchan por su independencia y que luchan sobre todo por mantener lo que les pertenece a ellos. Todo lo que es el aspecto de la nacionalidad, ¿verdad? Y entonces luchan contra este rey Antíoco IV. Pero ¿qué pasa? Miren,
ciertamente que el poder, porque ellos tienen todas las armas y tienen toda la fuerza política y también de armamento. El pueblo siempre está desprovisto de esas cosas y no puede hacer gran cosa. Pero, oye, pues ver la estilo EPP, allá Revolución Ibero, y de aquí para allá de vez en cuando un bocapucapú y ciertamente que son perseguidos cuando buscan la libertad, cuando buscan que las cosas se hagan bien. Claro, nunca deseamos que se haga a través de guerrillas, etcétera. Ojalá todos, sobre todo nuestros gobernantes, siempre tuviesen la cabecita y la mentalidad de que el pueblo esté bien. Pero, lastimosamente, aquí entonces Antíoco IV produjo una tristeza tan grande porque imponía con la dictadura, con la fuerza, entonces lo que él quería. Entonces la revolución. Bueno, pero aquí te pone el ejemplo, pero para enseñarnos desde esta historia de los valores y los principios, queridos jóvenes, que en primer lugar ustedes aprenden de sus padres, que ustedes desde su niñez, desde la cuna, decimos nosotros, fueron recibiendo. Por eso tienen que procurar eso, acunar y llevar en su corazón. Y este rey, ¿qué hacía? A los 7 hijos de esta señora, a los 7 hijos, le fue asesinando frente a la propia mamá. Imagínense lo que significa eso. Piensen un poco ustedes todos que son mamás. Y que te pongan aquí y le traen aquí a tu hijo y ahí frente a vos le mata uno a uno. Pero no es lo solamente eso, sino que le trae ahí y le dice a su mamá, decile a tu hijo que apostate, es decir, que deje de creer en Dios, que deje de creer en estas cosas, que haga lo que yo le digo, lo que nosotros decimos. Déjense ya de esas tradiciones y de su vida. Es lo mismo que sucede hoy, pero de otra manera nomás. Hoy, estas tradiciones nuestras o estos principios y valores, entonces ustedes tienen que estar muy atentos, queridos jóvenes, porque muy fácilmente ante la presión, tal vez no le van a llevar ya frente a tu papá, frente a tu mamá, para asesinarlos, pero hay otras maneras de asesinar. Te asesinan a través de la corrupción, te asesinan a través de la platita mesagübe o mesarinte moigo anga, ¿verdad? Te asesinan siempre con antivalores, con todo lo que supuestamente parece que se vuelve todo fácil, pesa, bailan de vero, ya popea, ya moa, todo así es hoy en día. Entonces tenemos que estar muy atentos. Entonces eso especialmente para ustedes, queridos jóvenes, porque ustedes al terminar, miren que en la educación tenemos, primero se llama lo primario, la primaria. ¿Qué es la primaria? Quiere decir lo básico, lo elemental que toditos necesitamos para tener capacidad de pensamiento, de reflexión, de conocimiento, no ser ignorantes. Eso es la primaria. Ahora tenemos 9 años, antes era 6º grado nomás, ahora ya es hasta el 9º grado, es el primario. Después viene el secundario, lo que ustedes están terminando, hasta 3º de la media le decimos nosotros, ahora con el nuevo nombre, ¿verdad? Pero ¿qué es el secundario? Ya te dice la palabra, secundario. O sea, no es lo esencial y lo fundamental, sino que cada uno va buscando a ver qué es lo que me gustaría. Ya me voy preparando para lo que va a venir después, el terciario, ¿entiendes? Entonces, el secundario. A mí me gustaría, no sé, ser un médico, ser un abogado. Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar sociales, voy a buscar ciencias, o quiero algo más técnico. Voy a ya estudiar la parte de contabilidad, o voy a estudiar la parte de mecatrónica, o voy a estudiar la parte de marketing, y así. Hoy en día hay muchísimas lindas posibilidades. Y yo eso lo he visto, y a tantos jóvenes, porque yo trabajé en el colegio salesianito. Y ahí había 9 carreras, ¿verdad?, para lo de secundaria. Era una cosa impresionante. Y me llamaba la atención. Y siempre habían como 30, 35 jóvenes que estaban enfocados siempre. Yo recuerdo algunos de mecatrónica, incluso que viajaban. Uno de ellos incluso ganó un concurso y ahora está en la NASA, en los Estados Unidos. Imagínense. Ya debe estar, no sé, en el 5º por ahí, no sé qué año, ahí en la NASA está. Bueno, y así, hay muchos otros. ¿Pero por qué, queridos jóvenes? Porque lo secundario quiere decir yo me preparo para, ¿entienden? Y en estos días también
hice un reportaje en jóvenes, para los jóvenes en familia, con 2 niñas, imagínense, 2 jovencitas, como ustedes también, pero yo todavía no terminaron. Creo que era de Villa Lisa, o de Ñemby, bueno, no recuerdo ahora, que justamente se fueron a Chile y salieron en primer lugar de todos los países de Latinoamérica que venían, de Brasil, de esto, etc. Ganaron el primer lugar. Tienen que mirar ahí en YouTube, pueden encontrar de Yarañé. Creo que es hace 2 o 3 domingos que salió eso. O sea, a mí me llamó la atención. Incluso ahí ellos contaban un poco. Aquí en Paraguay, ahora Guaú le llaman, que el gobernador, que no sé quién, que le va a dar un poquitito de platita para ayudarle a estudiar. Por Jugatira se van, y en Chile ya le dan todo, imagínense. Ustedes pueden venir aquí, porque se nota que son gente que estudian, gente que saben. Les regalamos todo, toda la beca para que estudien. Quieren estudiar medicina esas chicas, ¿verdad? Ya se anotaron, ya están ahí. Pero como están en el segundo y en el tercero, ustedes tienen que esperar. Entonces terminan y después entonces ya tienen todo. Pero son gente que se empeña. Así que, queridos jóvenes, ustedes que ahora van a comenzar el terciario. Porque yo sé que ustedes, no es que ahí se van gratis al SEC o se van gratis al SEC. Por eso yo le dije a sus padres, ustedes le tienen que agradecer mucho. Pues yo sé que ahí se paga mucho. Y así es que tienen que ustedes ser mucho más responsables. Pues si esas niñas que ganaron estas cosas ahí en colegios del Estado, que muchas veces ni tienen todas las posibilidades, sin embargo, si triunfan, ustedes con más posibilidades tienen, más posibilidades. Así que aprovechen, aprovechen. Y por eso los valores son esenciales y fundamentales. Entonces, desde ahí hay que mirar esa primera lectura, la primera lectura. No apostatar nunca a los valores, porque van a encontrar siempre dificultades o problemas de gente que les quiera desviar de sus objetivos y de su camino, de lo que ustedes eligieron. Pero no termina ahí. Anillo al dedo, Ñandeyara, hoy para con ustedes y para con todos nosotros. ¿Por qué? Porque justamente nos habla de qué cosa, de los talentos. Este noble dice que iba a viajar para recibir el título de rey. Antes de irse le llama a sus empleados y a cada uno le da 100 monedas para que ellos puedan trabajar. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Dios les da a ustedes 100 monedas para que ustedes puedan producir en su vida. A cada uno de ustedes, ahora que se están despertando a la vida, al estudio, y si queremos algo de honestidad, algo de bonanza, que nuestro país tenga gente buena, ahí están. Son ustedes, son ustedes. Nosotros lo que vamos a dejar, porque añade tuya lento, mañana ya hoy lleva. Entonces vamos dejando, pero dejamos en los hijos, dejamos en los nietos. Hicimos lo que pudimos, ya está lleva. Pero en fin, por lo menos ofrecimos lo nuestro. Por eso que ustedes tienen que ser agradecidos con lo poco o lo mucho que nuestra generación le pudimos dejar a ustedes. Pero eso sí, ustedes no miren mal y digan, no, usted, aquello, usted, no, nunca en negativo. Miren siempre en positivo. Incluso desde lo negativo nosotros podemos revertir la situación. Que miren hacia adelante y no se me queden con las cosas negativas, nunca. Aunque por ahí podamos tener situaciones difíciles, algunas veces en la escuela primaria hay situaciones difíciles, peleas, algunas veces en la secundaria también, problemas entre compañeros o lo que sea, o con la institución, o con la gente, cualquier cosa puede suceder, pero no por eso uno tiene que mirar en negativo, sino que lo negativo es siempre para superarlo. Queridos jóvenes, yo pongo siempre el ejemplo, ¿saben de qué cosa? Del agua, de un arroyito chiquitito, se va al arroyito. Vayan ustedes y pónganle un dique a ese arroyito, aquí construyan un dique. No quiero más que este arroyo corra, que se quede el agua para siempre. Andá a hacer ese dique. ¿Qué va a hacer con el agua? Se acumula, ¿verdad? ¿Qué hace? Queda ahí, oh, aquí me pusieron el dique, ya no voy a irme más. Así dice el agua. Llega un momento, pasa por encima, se va por el costado, por donde sea. Pero estamos ahí. ¿Entendieron, jóvenes? Eso llévenlo en su cabeza. Lleven esa imagen que ustedes tienen que ser como el agua que siempre corre
y aunque se les ponga dificultades, tengan mucha paciencia, de a poquito. El agua va juntando la fuerza, va juntando lo que es, pero después con esa fuerza entonces sigue su curso, sigue su curso. Por favor, llévenlo eso porque ustedes hoy están agradeciendo a Dios y es Dios el que les regala ese don y esa vida. ¿Está? Bueno. Y por último, miren bien lo que decía ahí el Evangelio. Porque este rey ya viene. Dice que muchos no querían, muchos no quieren que nosotros seamos honestos. Muchos te quieren llevar por el mal camino, etc. Y entonces dice esa gente. Pero después cuando él vuelve como rey, cada uno de ustedes, somos diferentes, no todos somos iguales, ¿entienden? Pero, sin embargo, cada uno nos esforzamos en producir de acuerdo a lo que Dios nos regala. Así que ustedes ahora tienen los instrumentos, terminaron. Si hoy ustedes son egresados, haber concluido la segunda etapa, quiere decir que desde ahora ustedes tienen, si es que salvaron, o ustedes tienen que rendir todavía en febrero. Ya no, no, ya no queremos saber nada, no. Bueno, está bien, les felicito. Por eso ya son egresados. ¿Verdad? Van a rendir en febrero. De acuerdo a las cualidades y capacidades que Dios te dio. Pero no se olviden que hay que producir. Porque también dice que el último que hizo, ahí está. Es decir, siempre siguió siendo, ¿saben qué? En realidad eso tenemos que decir ahora entre nosotros nomás, en voz baja, que nadie nos escuche. Siguió siendo hijo de papito, hijo de mamita, ¿entienden? Ese es el último. ¿Por qué? Y porque todo, ay papá lo, ay mamá lo, ay papá lo, ellos me van a dar todo, más o menos, ¿entienden? Ustedes no. Independencia total, pero en el sentido bueno estamos hablando. Ahora no se me vayan revolucionarios, después vengan los padres y me denuncian a mí, ¿verdad? Usted padre le dijo así, y ahora mi hijo ya no me quiere. No. Sino que es tener esa capacidad, ese criterio verdaderamente de diálogo, de entrega, de generosidad, ¿verdad? Bueno, y termino porque miren lo que el Evangelio nos decía. Este rey dice que se enojó y preguntó, ¿quiénes eran esos que no querían que yo fuese rey? Dice ahí. Y les manda a traer a todito, a esos que eran contreras. ¿Y qué le dice? Mátenlo aquí en mi presencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Será que el Señor nos está llamando a que seamos violentos y que comencemos a matar a la gente? No, sino que siempre nos da a entender que como el rey verdaderamente es el que tiene que luchar, somos nosotros en realidad ese rey que es coronado por la gracia de Dios con valores y principios. Pero cuando encontramos dificultades, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que en nuestra vida eliminar todo lo que no nos va a servir. Todo lo que nos va a llevar por mal camino, hay que matarlo. Todo lo que nos va a llevar y no nos deja ser auténticos, jóvenes, con principios y valores, entonces hay que dejarlo de lado. Entonces yo, queridos jóvenes, Luca, ¿vos estás pensando ya estudiar algo? ¿Qué vas a estudiar? Economía. Muy bien, me vas a ayudar porque ese es eso huevo y entonces me vas a ayudar con tu economía. Bueno, ¿vos qué vas a estudiar? ¡Deporte! Pero viste que estoy flaquito ahora, así para... Bueno, ¿y vos? ¿Vas a estudiar algo o todavía no? Traduction, English, French, what? English, very good, excellent. So, we'll speak in English. ¿Y vos, niña? Derecho, porque andás torcida. Ahora vas a ser entonces una niña recta. ¿Y vos, Marcelo? Administración de
empresa. Ahí entonces ya de Yarañé se van a beneficiar. Va a hacer que seamos una empresa ya nosotros, ¿verdad? Para poder llegar a todo el Paraguay si Dios quiere. Bueno, fíjense qué lindo es todo esto, agradecer a Dios desde la palabra de Dios. Los dos, las dos reflexiones y lecturas que el Señor hoy nos presenta. Y para ustedes también, queridos padres, sigan ayudando a sus hijos, sigan acompañando, ámenle y quiéranle siempre a sus hijos. Yo sé que ustedes lo quieren y lo aman, pero siempre con ese compromiso, ¿verdad? Y cada vez más para que ellos puedan salir adelante, para que ellos sean también, como yo digo siempre, ¿verdad? Y de provecho, Angüencha, porque estamos ahí carruaje, ¿verdad? Está ya con la carruaje en nuestra sociedad, lastimosamente. De provecho, ¿verdad? En vez de ayudarnos, ¿verdad?, a salir adelante, sin embargo, nos van hundiendo. Bueno, entonces, Luca, ponete de pie y te vas a ir junto a tus padres y le vas a dar un abrazo, un beso y le vas a decir gracias papá y gracias mamá. Fuerza. Bueno, vos, ¿están tus padres? Andate ya, fuerza, junto a tus padres. Le vas a decir gracias papá. Fuerza, ahí está tu mamá. Fuerza, vos también. Búsquenle ahí a sus padres, agradézcanle, porque lo que ustedes reciben verdaderamente no siempre todos reciben. Pero hoy entonces, como ese gesto tan lindo, nosotros somos agradecidos. Y sobre todo, como dice esa música, nunca te olvides de quién, nunca te olvides de Dios. Nunca nos olvidemos de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a rezar con nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que sea siempre fiel al Evangelio y dé testimonio valiente de la esperanza en medio del mundo, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por quienes gobiernan las naciones, para que promuevan la justicia, la paz y el cuidado de los más vulnerables, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Enfermos y quienes viven situaciones de dolor o prueba, para que el Señor les dé fortaleza y consuelo, como a los testigos de la fe que hoy recordamos, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros difuntos, especialmente aquellos a quienes llevamos en el corazón, para que el Señor los reciba en su paz eterna, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que sepamos hacer rendir los dones que Dios nos ha confiado y vivir nuestra fe con generosidad y responsabilidad, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos también, Señor, y rezamos hoy por Humberto, que te agradece un año más de vida. También rezamos, Señor, y pedimos por la salud de Elodia, Teresita Lefebre. Y también al recordar los 32 años de muerte de Ramona, pedimos por su eterno descanso. Y especialmente por estos jóvenes graduados del Colegio SEC, Lucas, Anthony, Javier, Briana, Dulce, Marcelo, Luca y Mauricio. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Algunos jóvenes graduados presentan ante el altar de Dios sus futuros con mucho entusiasmo y agradeciendo al Todopoderoso por la culminación de una etapa y poniendo en manos de Jesús y María otra etapa de sus vidas.
hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos, especialmente por estos jóvenes que hoy te agradecen su graduación. Y te rogamos que dirijamos a la gloria de tu nombre lo que sin mérito nuestro nos concediste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Jesús, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Esperamos tu venida gloriosa. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra comunidad de Santa Elena, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Rezamos, Señor, por tus hijos, estos jóvenes que hoy te agradecen la culminación de esta etapa de formación. Lucas, Anthony, Javier,
Briana, Dulce, Marcelo, Luca y Mauricio. Y también te pedimos, Señor, por la salud de Elodia, Teresita, Lefebre. También agradecemos un año más de vida de Humberto. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente hoy, al rezar por Ramona, 32 años de fallecimiento. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Elena, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora con mucha fe vamos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Dice el Señor, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Acerquémonos con mucha devoción a recibir su cuerpo y sangre. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre.
Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en la intención de mudar. Con su sangre siempre a Él viviremos nuestro amor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Bueno, como siempre, antes que nada, quiero agradecer acá en nombre de nuestra comunidad de Santa Elena, acá a nuestro celebrante, el padre Víctor Cabaña, y también a su acompañante, don Patricio, por estar siempre dispuesto a colaborar con todos nosotros cada semana. Y realmente una bendición tener acá en nuestra comunidad 2 misas semanales, los domingos a las 8:30 y los miércoles, los primero y segundo miércoles a las 18 horas, el tercero y cuarto a las 19 horas. O sea que el próximo miércoles va a ser otra vez nuevamente a las 19 horas. Y le agradecemos mucho a Dios por esta bendición que estamos teniendo, y gracias a la voluntad de cada uno de nuestros sacerdotes acá de nuestro sector y del padre Víctor también. Muchísimas gracias. Por otro lado, seguimos teniendo nuestra rifa de nuestra fundación. Cada numerito está a 10.000 guaraníes y tiene 30 premios. Del 1 al 15 es todito efectivo y del 16 al 30 electrodoméstico. Así que esperamos la colaboración de cada uno de ustedes. Tenemos allí en la salida, tenemos los números. Cada talonario contiene 10 numeritos, son 100.000 guaraníes por talonario. Así que si quieren llevar ya hoy y luego van a estar abonando, porque el próximo 30 de diciembre recién va a estar sorteando. Le vamos a anotar su nombre y si no están pagando le vamos a llamar para que paguen y puedan participar del sorteo, porque si no pagan no van a entrar en el sorteo. Y bueno, queremos agradecer también acá en nombre de nuestra comunidad a la señora María de Torrent, que siempre está colaborando acá con nuestra capilla, y nuevamente mediante ella vino los jóvenes del colegio SET, que gracias también a los padres por confiar en nuestra capilla y en la persona del padre Víctor. Estamos muy agradecidas con todos ustedes y les esperamos siempre. Están abiertas acá nuestra capilla para todos ustedes. Así que muchísimas gracias de todo corazón por su presencia. Y les esperamos nuevamente el miércoles entonces a las 19 horas. También, casi me olvido de la cena del Padre, que es por su aniversario sacerdotal, algo muy importante. ¿Cuántos años? 30 años creo que Padre, ¿verdad? 31, ahí está, 31 años de ordenación sacerdotal, y a ella tenemos también las adhesiones. 30 adhesiones tenemos.
Va a ser el próximo viernes 5 de diciembre. Va a ser en Fernando La Mora, en un condominio. Zona sur, no, zona norte de Fernández La Mora. Y la adhesión está a 100.000 guaraníes, va a ser una cena. Así que todas aquellas personas que quieran participar de esta emotiva celebración, que es el aniversario de nuestro padre, están todos invitados. Bueno, tomen asiento todavía. Yo ahora quiero llamar a ver un poco a alguno de los papás y mamás que vengan un poco aquí, alguno que quiera decirle algo a su hijo. A estos jóvenes que están finalizando y sobre todo que... Bueno, vengan aquí los papás, vengan toditos, así entonces ya nadie después se queja. Ley pareja, nadie se queja. Bueno, sí, vengan aquí todos los padres y después uno de ustedes va a tener que hablar. ¿Está? Bueno. Bueno, porque come trevo, sí. Bueno, ¿quién va el que va a hablar? Comenzado. Bueno, en realidad es un orgullo para nosotros como padres que ustedes hayan culminado esta etapa. Obviamente son lo mejor que nos han sucedido y uno como padre desea que ustedes sean mejores que nosotros. Entonces, a mí personalmente y también a mi señora, estoy seguro, nos llena de orgullo la culminación de esta etapa. Y todo un mundo por delante, y como bien lo había dicho el sacerdote, no se desvíen del camino, pónganse un objetivo, no se desvíen, va a haber dificultades, tienen que sortear esas dificultades. Todo lo bueno no llega fácil, no llega fácil. Si es muy fácil, habría que dudar en realidad, ¿verdad? Y seguir siempre el camino que uno se trazó. Y esperamos haber sido buenos ejemplos para ustedes, para que continúen por sí mismos a partir de ahora. Realmente, Javier, estamos muy orgullosos de vos. Pasó muy rápido y siempre pensamos con tu mamá que todo lo que te propongas en la vida vas a contar con nuestro apoyo y por sobre todas las cosas siempre pongas en manos del Señor lo que vos decidas. Te queremos mucho. Primero les quiero felicitar a cada uno de ustedes. Sé que fue un momento, una etapa desde chiquititos hasta ahora difícil. Sortearon un montón de dificultades y bueno, llegaron a la meta ahora, a la secundaria. Ahora les espera todo un mundo y les deseo lo mejor. Y siempre en manos de Dios. Amén. Bueno, yo soy la mamá de Dulce. En primer lugar, agradezco a Dios por sobre todas las cosas. Y bueno, Dulce María Luján, hija querida, sabes que te quiero mucho, mucho, mucho. Y que sabes también que siempre te llamo la atención, te reprocho en muchas cosas. Y bueno, y sabes luego el principio de nuestra familia, los valores que te hemos inculcado. Y también que siempre encontrarás obstáculos en la vida, pero nunca te olvides de Dios. Con Dios todo, sin Dios nada. Fuerza, mi niña hermosa, te queremos mucho. Bueno, y realmente fue un año bastante duro. Llegamos al final de una etapa muy linda. Como dice el padre Cabañas, ahora comienza la vida real. Y siempre, así como yo siempre les digo a Javier y a sus compañeros, primero hay que rezar, después hay que pensar y después hay que hacer. Cuando uno reza, se le aclara la mente, porque la luz significa la sabiduría.
cuando tengan luz en su mente, que la luz siempre es Cristo, Jesús y Dios. Entonces, uno tiene que rezar, pensar y actuar. Si uno sigue esas 3 reglas en la vida, por más dificultades, por más tormenta que uno encuentre en el camino, lo va a superar. Entonces, felicidades y aprovechar la vida ahora. Bueno, realmente es impresionante el tiempo, cómo pasó. Parece ayer que entramos por el portón en Kinder. Y bueno, llegamos a la meta de la mano de Dios, de nuestra Virgen María Auxiliadora. Y creo que de ahora en más fuertes, agarrados de ella, porque la vida empieza ahora. Y sabemos que vas a seguir por el camino correcto. Nosotros siempre vamos a estar a tu lado, apoyándote, empujándote. Y más que nada, decirte que estamos muy orgullosos de todo lo que pasamos este año y todo lo que superaron con tus compañeros. Son un grupo extraordinario de personas y padres que siempre van a estar ahí y espero que siempre estén juntos. De la mano de Dios siempre todos vamos a llegar al objetivo. Amén. Bueno, ella ya habló todo por el esposo, dice, así que no tiene, dice, autorización. Muy bien, muchas gracias a ustedes, queridos padres. Pueden ir a su lugar, entonces. Ahora vengan aquí los jóvenes, porque yo les quiero escuchar sobre todo a ustedes, a ver cuál es el compromiso. A ver si todo lo que... Vengan aquí, dale, fuerza. Bueno, aunque sea uno de ustedes o todos, tienen que... Bueno, vamos a comenzar con Lucas Loaya. Yo quería agradecer a todo, principalmente a mis padres, por darme todas las cosas que tengo hoy en día, y estoy seguro de que todo el camino que voy a seguir a partir de ahora va a ser totalmente gracias a ellos, y siento que tengo una muy buena base gracias a todos, y sobre todo a Dios. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a mis papás también por todo el apoyo que me dieron este año, a Milu también, y gracias a ellos supe pasar las adversidades con la mejor actitud, y gracias a Dios. Yo agradezco a mis padres por siempre ayudarme, y a mis amigos también que siempre estuvieron ahí para mí. Bueno, yo primero que nada quería agradecerle a mi mamá, a mi papá, y también pedir que Dios siempre esté en mi vida, esté presente. Gracias. Quería agradecer también a mis padres, que siempre estuvieron para mí, a mi abuela, a mi hermano, a mis abuelos que vinieron de un poco lejos, siempre estuvieron, que siempre estuvieron para mí apoyándome, y no olvidarme de vos, padre, que la paciencia que nos tuviste el año pasado. Agradecerte por eso y nada, gracias. Muy bien, así entonces agradecemos al Señor. Vamos a concluir nuestra Eucaristía. Bueno, antes de la bendición final, quiero agradecer acá a nuestros músicos que vinieron hoy cuando supieron que iban a venir los jóvenes a agradecer a Dios por su graduación. Le trajo más un integrante, el señor Blácido. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y le esperamos nuevamente el miércoles. Va a haber otros graduados. Bueno, nos ponemos de pie entonces para concluir nuestra Eucaristía de acción de gracias. Dios y Padre nuestro, que nos entregaste como alimento espiritual este sacramento de la salvación de tu Hijo, que hemos ofrecido en acción de gracias, danos fortaleza y alegría para que podamos servirte con mayor fervor y alcanzar nuevos beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes.
Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. ¡Viva Santa Elena! ¡Viva! Aplauso entonces para nuestra Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi